Queridos hermanos, oramos. Señor amado Padre, ten misericordia de mí en esta tarde, Señor, y ayúdame, Padre Celestial, a verdaderamente dar tu palabra, Señor, como tú la quieres dar, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre Celestial, que bendigas a cada uno de mis hermanos presentes, a los que no han podido asistir y a todos aquellos que, Señor, de una u otra forma puedan escuchar esta enseñanza, que sea de bendición, que sea de exhortación, que sea de aliento, de regocijo en sus corazones, Señor. Úsame, Padre. En el nombre de Jesús te ruego que tú me hables, amado Dios, y que hables a la congregación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, abrimos la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y el título de esta enseñanza es ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Sí? Yo me hacía, mientras hablaba hoy y con el Señor en oración, ¿cómo quiero? Vino a mi corazón esta pregunta, ¿cómo quiero ser recordado yo? Y yo se la traslado a ustedes, hermanos, les hago partícipe de esta pregunta. ¿Cómo quieren ser recordados ustedes un día? Porque sabemos que vamos a estar aquí, estamos aquí en la tierra, va a llegar un momento cuando nos vamos a ir con el Señor. ¿Y cuál va a ser ese recuerdo que van a tener los hermanos de nosotros? ¿Cuál va a ser ese recuerdo que va a tener nuestra familia de nosotros? ¿Cuál va a ser el recuerdo de nuestra persona en vida de parte de los vecinos, compañeros de trabajo? ¿Cómo quiero ser recordado? Yo te pido y te invito que en tu corazón, en tu mente, en este momento te estés haciendo esa pregunta. ¿Cómo querés ser recordado? A lo largo de la vida, yo me quería sin padre y tuve la bendición de, cuando yo asistía a un colegio técnico, de tener profesores que fueron unos profesorazos, realmente, unos maestros de la vida. Dios los puso en mi vida para que ellos realmente me aconsejaran. Me viene este momento a la memoria y los voy a mencionar. Uno es Sergio Osam, profesor de taller. Yo soy carpintero metálico artístico, aunque no parezca. Y un maestro de la vida, Sergio. ¿Cuántas cosas aprendí con él? ¿Cuántas cosas aprendí? Honradez, educación, respeto, sujeción a la persona que te críe, que te esté criando, aun si no es tu papá o tu mamá, humildad. Realmente ese hombre, Sergio Osam, marcó mi vida con valores hermosos. Después hubo otro gran hombre, el profesor Tico Zambrano, un grande, un deportista. No sé todavía si vivirá, pero realmente un tipo atlético, pero no solo en lo físico, sino en la vida. Persona que yo con 13 años estaba en primer año, te enseñaban hasta cómo higienizarte, cosas que no te habían enseñado en tu casa, cuando te bañabas, cómo secarte bien en medio de los pies, que no te quede humedad para que no se te hagan los hongos, cómo poner los pies en el talco. Una de las tantas cosas que parecen cosas insignificantes, pero son cosas muy importantes que a veces nunca nos enseñaron en la casa. El tema de saber que a esa edad, por ejemplo, ya uno comienza a transpirar, ser cuidadoso con los olores, con la higiene personal, cuántas cosas. Y fueron personas que marcaron mi vida, para bien, personas que dejaron huellas en mi vida. Y no eran cristianos, no eran hijos de Dios, pero tenían unos valores morales y éticos realmente admirables, dignos de imitar. Transcurrieron los años y conocí otra gran persona que marcó mi vida y dejó huellas hermosas, que es mi suegra, que ya no está aquí, la mamá de Alicia, de mi esposa. Una madre. Yo no tuve la bendición que me criara mi madre. A mí me crió mi abuela con sus aciertos y desaciertos, pero yo rescato lo bueno que ella hizo en mí, de criarme. Y lo bueno de mi mamá, de no darme en adopción, porque yo estaba a punto de ser adoptado, me iban a llevar al Perú. Una familia adinerada de Perú me quería llevar, y ella optó porque me criara mi abuela y me quedara en la familia.
y apareció mi suegra, una mujer con todas las letras, una mujer que hoy mientras hablaba con el Señor, recordaba las veces que hablé sola con ella, que me aconsejaba cómo tratarla a mi esposa, cosas que Alicia no sabe. Realmente recuerdos maravillosos, una persona hermosa que dejó huellas hermosas en mi vida. Y fueron pasando otras personas, en mi vida, como el pastor Abel Oskan, que ustedes lo conocen, vino para un aniversario a predicar acá. Una persona que también dejó huellas en mi vida. Y qué más decir, pasaron los años, la conocí a Marta, mamá de ella, una persona de quien también aprendí un montón de cosas buenas. Prudencia, respeto, humildad, educación, sujeción a Dios. Y yo soy agradecido al Señor porque puedo mencionar a estas personas, y si alguien después escucha este audio y no he mencionado a alguien que sabe que fue importante en mi vida, si lugar de ella pido disculpas. Pero hubo personas verdaderamente en mi vida que dejaron huellas. Repito, la mayoría de esas personas que mencioné no eran creyentes. Nosotros como creyentes, lo que debemos anhelar es ser recordados por esas huellas hermosas que dejemos. Los corintios fueron muy bendecidos, porque los corintios lo tuvieron al apóstol Pablo. Corintios, sabemos lo que era la ciudad de Corintio, una ciudad a donde había mucha circulación de dinero, una ciudad rica económicamente hablando, una ciudad que por su posición geográfica era un centro comercial de paso, pero así como había mucha prosperidad económica, también había mucha inmoralidad, había mucho desenfreno. Y vamos a leer un poco de eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol o enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, aparentemente Sóstenes era el secretario de Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta aquí la lectura por ahora. Les invito a que nos quedemos con ese versículo 9. Ese versículo 9 es realmente un versículo que dice algo así como que Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y nos ha invitado a que tengamos comunión o compañerismo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese versículo quiero que lo tengamos presente, lo tengamos en esta tarde, en este momento, presente en nuestras mentes. ¿Sí? Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, hay algo que es indiscutible. Los creyentes tenemos seguridad plena sabiendo que somos salvos y que estamos seguros en Cristo. Si tenemos la seguridad de la salvación, por supuesto, ¿no? Tenemos esa garantía de que estamos seguros y salvados en Cristo Jesús. Pero, hermanos, no me quiero ir del tema. Mencionábamos la ciudad de Corinto. Pero allí en la ciudad de Corinto el apóstol Pablo fundó la iglesia de los corintios. Y si leemos la historia,
vamos a encontrarnos con cosas realmente sorprendentes, cosas realmente que nos van a dejar maravillados y también sorprendidos y hasta espantados por allí. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 9 que acabamos de leer. Fiel es Dios, fiel es Dios. Esa palabra, ¿qué quiere decir? Que la fidelidad de Dios es absoluta, es total, es inquebrantable, no varía, no cambia, es eterna la fidelidad de Dios, hermanos. Por el cual nosotros hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Los hermanos en Corinto fueron llamados a tener esa comunión con el Señor Jesucristo. Y nosotros también, hermanos, somos llamados. Pero sabemos que se ven muchas irregularidades en la iglesia de Corinto. ¿Por qué se ven muchas irregularidades? ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay muchas evidencias del pecado. Aquí a lo largo de esta epístola vamos a ver evidencias del pecado, como por ejemplo inmoralidad sexual, idolatría, si hilamos fino y profundo, hechicería, mundanalidad. ¿Y saben qué? El problema estaba allí, en que los hermanos en la iglesia de Corinto se habían dejado avasallar e invadir y vapulear por la mundanalidad. Entonces, cuando eso sucedió, la mundanalidad entró a la iglesia. Y al entrar a la iglesia, sin lugar a duda que la iglesia se vio corrompida por la mundanalidad. Cuando hablamos de mundanalidad, estamos hablando de pecado, estamos hablando de costumbres que no agradan a Dios, estamos hablando de malos testimonios, estamos hablando de malos hábitos desagradables a los ojos de Dios. Y una cosa que vamos a encontrar allí en la iglesia de los hermanos en Corinto es que la iglesia estaba fallando en la aplicación de la disciplina. ¿Sí? La iglesia estaba fallando en la aplicación de la disciplina, porque la disciplina ha sido puesta en la palabra de Dios, en las epístolas pastorales, para ser ejercida. Entonces, al no ser la disciplina aplicada, la iglesia se vio invadida y contaminada por la mundanalidad. Entonces, ¿qué necesitaba la iglesia en Corinto? Necesitaba crecimiento, primero conocimiento, pero ¿qué pasaba? Que muchos tenían de más conocimiento y estaban envanecidos por su conocimiento, pero lo que necesitaban era llevarlo a la práctica ese conocimiento para poder adquirir crecimiento. Necesitaba crecimiento, porque cuando crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente, y cuando maduramos espiritualmente, se perfecciona la santidad en nuestras vidas y también la vocación de servicio. ¿Se entiende? Y eso es lo que necesitaba la iglesia en Corinto. Y muchas veces, hermanos, es lo que necesitamos nosotros. Muchas veces no nos interesa cómo vamos a ser recordados. Muchas veces nos dejamos verdaderamente avasallar por las costumbres del mundo, por los hábitos del mundo, por el lenguaje del mundo, por la música del mundo. Ojo, no quiero decir que toda la música del mundo sea mala, pero hay música que, por ejemplo, no tiene que llegar a nuestros oídos. Hay determinadas cuestiones en la televisión que nuestros ojos no deben ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, hermanos, la iglesia necesitaba, y hoy en día la iglesia necesita crecimiento para madurar, para ser perfectos en santidad y para que eso se vea evidenciado en el servicio. Primera a los Corintios, pero el capítulo 2, por favor, les invito a que leamos. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5, dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino
con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Claramente tenemos que buscar la sabiduría de Dios cuando enseñamos, cuando leemos la palabra y la queremos aplicar a nuestras vidas. Y vemos que Pablo aquí lleva el Evangelio, pero no lo lleva con palabras rebuscadas, no lo lleva y lo expone con sabiduría del mundo, sino que lo hace con el poder del Espíritu Santo que habitaba en él y que lo guiaba a él, hermanos. Versículo 7 del mismo capítulo, versículo 7 dice: «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria». Y el versículo 13 dice: «Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». Hermanos queridos en el Señor, en la iglesia de Corinto había algunos que recibían las enseñanzas del apóstol Pablo, sabiendo que venía esa enseñanza ministrada por la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. Pero había otras personas que se estaban reuniendo y que no tenían la misma asimilación, la misma absorción de la enseñanza que el resto de la iglesia. Y la pregunta, el interrogante es ¿por qué? ¿Por qué no podían absorber? ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Quiere decir que había algunos que tal vez no eran del Señor. Y estaban otros que tal vez sí eran del Señor, sí habían creído de verdad, pero aún no habían renunciado a su vida carnal. ¿Cuál era el problema en la iglesia en Corinto? La carnalidad. Ese era el problema. O lo que había desencadenado la mundanalidad, la influencia del mundo, del sistema social en la iglesia, se vio llevada a cabo y materializada allí en esto, hermanos queridos, en la carnalidad. Es que en la iglesia de los Corintios debemos tener claro que había dos tipos de creyentes: el creyente espiritual y el creyente carnal. Y hoy sucede exactamente lo mismo. La iglesia del Señor tiene creyentes carnales y creyentes espirituales. Pero ¿cómo si todos somos creyentes y todos somos espirituales? Sí, tiene razón usted, mi hermano y mi hermana, si está pensando eso. Todos somos espirituales. Pero hay una gran diferencia. El creyente espiritual es el que es lleno del Espíritu Santo, y al ser lleno del Espíritu Santo, que quiere decir controlado por el Espíritu Santo, anda en el Espíritu Santo. En cambio, el creyente carnal no anhela la llenura del Espíritu Santo, desprecia la llenura del Espíritu Santo, no le preocupa ser lleno del Espíritu Santo y por lo tanto no va a andar en el Espíritu Santo. Y en consecuencia va a contristar al Espíritu Santo y va a apagar al Espíritu Santo, hermanos. Entonces, lo que nos enseña la palabra de Dios que sí, hay creyentes carnales y creyentes espirituales. Quiere el Señor que en esta tarde nos ayude a entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para que cuando nos recuerden un día, cuando estemos en la presencia del Señor, nos recuerden por ser esos hijos de Dios espirituales, que nos caracterizábamos por nuestra bondad, que nos caracterizábamos por nuestra abnegación, que nos caracterizábamos por nuestra entrega al prójimo por amor a Cristo, que nos recuerden por cómo verdaderamente, si teníamos que sacar un alimento de la alacena de nuestra casa para compartirlo con alguien, hacerlo. Que nos recuerden por nuestras oraciones intercesoras, que nos escuchen que nos recuerden por nuestra paciencia. Hermanos, qué triste sería que un día cuando yo no esté ya aquí entre ustedes, me recuerden por mi carnalidad. Me recuerden porque me digan el hermano Dinamita, que tenía mecha corta, y que tal vez cuando me decían algo que no me gustaba,
se me encendía la mecha y explotaba. Qué importante, hermanos, que entendamos que las enseñanzas para la iglesia de Corinto, los hermanos en Corinto, también es para nosotros en el día de hoy. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 1, versículo 2 y 3. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 1, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Claro, había gente que no lo entendía, porque al ser carnales eran bebés espirituales y todo lo cuestionaban, lo rechazaban. Por eso dice el apóstol, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Aquí como carnales quiere decir como personas en la naturaleza pecaminosa, o sea, sin ser salvos. Dice como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda o comida sólida, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Saben qué quiere decir? ¿Y no andan como el resto de los seres humanos que están sin Cristo? Así lo podríamos traducir. Hermanos, fíjense ustedes, qué trabajito el del apóstol Pablo, ¿no? Y el ser de buena influencia para una persona y el dejar huellas, no siempre es sobar la espalda, no siempre es con una sonrisa a flor de labios, no siempre es todo color de rosa. El dejar huellas productivas, fructíferas, también muchas veces es tener que exhortar. Es tener, con la autoridad que Dios nos da a través de su palabra, exhortar, amonestar, corregir, si fuere necesario. Siempre con amor, por supuesto. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí en estos versículos que leímos? Que faltaba progreso espiritual, faltaba crecimiento, porque seguía abundando y sobreabundando la carnalidad en los hermanos allí en la iglesia en Corinto. Y qué importante que el apóstol sabía a quién le había creído, sabía en quién había confiado. El apóstol Pablo sabía que él era solo un instrumento de Dios, porque fíjense lo que dice el versículo 7 del capítulo 3 de 1 Corintios. Verso 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos queridos, los que tenemos la posibilidad de enseñar la palabra, no somos nada. Simplemente plantamos o regamos, ya sea a través del discipulado, los estudios bíblicos, pero el crecimiento lo da Dios, hermanos. Por eso es que cada enseñanza debe ser verdaderamente guiada por el Espíritu Santo. No tiene que ser basada en la enseñanza humana, en la sabiduría humana, sino basada en la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Usted me podrá decir, pero yo no soy pastor, yo no soy diácono, yo no soy predicador, yo no soy maestro. Todos como cristianos, como creyentes, tenemos la gran responsabilidad y el gran privilegio de predicar a Cristo, de dar a conocer el Evangelio. Y lo debemos hacer siempre en la dependencia del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y por qué nos debemos preocupar tanto en que Dios saque esa carnalidad de nuestra vida? ¿Por qué nos debemos preocupar tanto en renunciar a nuestras actitudes carnales? ¿Por qué nos debemos preocupar? Sí, nos debemos preocupar, pero no quedarnos en la preocupación y en el remordimiento. Debemos ocuparnos, hermanos, ocuparnos para que Dios, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, produzca en nosotros lo que Él quiere producir, que es crecimiento, que es sabiduría, que es servicio, que es misericordia, que es piedad. ¿Y saben por qué? Por sobre todas las cosas lo debemos hacer. Porque más allá de ser hijos de Dios, no nos olvidemos de algo. Somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y no tan solo colaboradores, sino también somos labranza de Él. Porque Él labra la tierra
dura, el terreno duro que hay en nuestros corazones, como el mejor labrador que es, lo labra. Lo va ablandando. Le va poniendo el abono, el condimento, lo que necesita la tierra en nuestro corazón para que sea una tierra fértil. Entonces debemos ocuparnos de crecer y no quedar estancados en nuestro pasado, en nuestras prácticas de pecado, en nuestros complejos, en nuestros malos hábitos, porque somos colaboradores de Dios. Y si somos colaboradores de Dios, debemos ser un fiel reflejo que Dios verdaderamente habita en nuestro ser. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios, allí en el capítulo 3, pero en el versículo 16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, no nos olvidemos de esta verdad. Somos templo de Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, qué maravilloso que nos puedan recordar un día por ser verdaderamente embajadores de Cristo aquí en la tierra, representantes del Señor aquí en la tierra, con las características del Señor Jesucristo aquí en la tierra, con el carácter de Jesucristo desarrollado en nuestras vidas, con la mente de Cristo desarrollada en nuestras vidas, que veamos con los ojos de Cristo y que amemos con el amor de Cristo que habita en nosotros. Hermanos queridos, debemos ser edificados cada día. Por eso somos tan punzantes muchas veces con las enseñanzas, exhortándolos y animándolos a que no dejemos de congregarnos, a que leamos las Escrituras, a que asistamos a los estudios bíblicos, que asistamos a las reuniones, porque como colaboradores de Dios tenemos que estar constantemente entrenando, porque somos soldados de Cristo. Y al ser soldados de Cristo estamos en batalla, hermano, porque el soldado cuando esté en guerra no va a limarse las uñas, ni a mirarse en el espejo, ni a estar con el celular. El que está en la trinchera, el que está en la línea de combate, está en guerra. Y nosotros somos soldados de Cristo, hermano, y cada mañana, cada día estamos en batalla. ¿Se enteró mi hermano que estamos en guerra? Estamos en guerra espiritual, todos los días. Entonces, como soldados de Cristo, debemos ser edificados, y debemos crecer, y debemos ser entrenados en la palabra de Dios. Hermanos, que nos identifiquemos ante los hombres, ante la sociedad, ante el barrio, nos identifiquemos verdaderamente como servidores de Cristo, como siervos de Cristo, como administradores de la enseñanza de los misterios de Dios. Que un día, hermanos, cuando no estemos aquí en la tierra y que alguien a otra persona, un cristiano, le predique y le diga: el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. A esa persona, cuando le digan eso, diga: yo conocí a alguien que tenía todo eso y se congregaba en la iglesia Mirador del Lago. ¿No sería maravilloso? ¿No sería maravilloso? No solo que sería maravilloso, sino que así debe ser, hermanos. Así debe ser, hermanos queridos, en Cristo. Fíjense ustedes, estamos en la primera carta a los Corintios, pero en este caso volvemos al capítulo 1, al versículo 10. Hermanos, cuando vemos la palabra ahí servidor, que somos servidores, que hemos leído recién, ¿saben cuál es la idea en la traducción del original? El ser servidor de Dios, ser servidor de Cristo. Es la idea de ser remeros de abajo. Ese es el concepto, ser remero de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Las embarcaciones en la antigüedad, ¿quiénes eran los que iban abajo de todo? Los remeros. Sufrían el calor, deshidratación, trabajo más que brusco, más que duro, hambre, maltrato, frío también, explosiones de las calderas a veces, muertos, pero lo hacían en una forma subordinada. Cuando dice que nosotros debemos
o mejor dicho, somos servidores de Él, la idea es esa, que somos remeros de abajo en la embarcación de Cristo. Y se puede traducir que somos ayudantes del Señor o subordinados del Señor. ¿Estamos subordinados al Señor? ¿Estamos subordinados a sus mandatos? ¿Estamos subordinados a su autoridad? Que nos podamos examinar profundamente en nuestro corazón si es así. Después encontramos otra palabra, que es administrador. Se traduce como oikónomos, la palabra griega oikónomos. ¿Y saben qué quiere decir? Que somos distribuidores o supervisores o mayordomos de los misterios de Dios, de la gracia de Dios. Hermanos, cerramos esta enseñanza cortita, sencilla, pero créanme que el Señor hoy en una horita me habló el corazón a mí, y yo en esta tarde, de parte del Señor, le quería compartir esta enseñanza. Primero a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Nos quedemos con este versículo, hermanos. Apropiémonos. Agarrémoslo como un tesoro precioso, que si se nos cae, se nos va a romper, lo vamos a perder. Tengámoslo ahí en el hueco de nuestra mano. A este versículo 10. Como iglesia de Cristo que somos, versículo 10, 1 Corintios 1. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer o en un mismo sentir. Que el Señor nos bendiga y que todo lo que hemos aprendido esta tarde lo pongamos en práctica y lo empecemos a vivir, y que haya personas que a partir de este momento, por el testimonio de Cristo en nuestras vidas, sean influenciadas, sean transformadas, sean salvadas y sean personas que en los tiempos de Dios sean agregadas aquí a la iglesia, pero más allá de que sean agregadas aquí a la iglesia, estén en el cielo en la presencia del Señor. El Señor le bendiga. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza, por estas exhortaciones, por ayudarnos a ver tu amor, ayudarnos a ver tu paciencia, tus propósitos, también los inmensos privilegios que nos has dado, Señor, como iglesia, como hijos tuyos. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú conoces nuestros corazones y sabes cómo estamos cada uno. Pero tú no quieres que nos quedemos así. No quieres que nos quedemos en el lamento, ni que nos quedemos en la justificación de que estamos así. Tú quieres, Señor, que progresemos. Tú quieres que avancemos. Tú quieres bendecirnos, porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor, y te damos gracias. Porque tú quieres que vivamos no como esclavos del pecado, como esclavos de Satanás, sino como esclavos tuyos, como siervos tuyos, como colaboradores tuyos, disfrutando esa gran vida que tú quieres que tengamos, Señor, esa vida en abundancia que solo tú la das. Gracias, Señor, que cada día podamos experimentar la paz de haber sido reconciliados contigo, el gozo de la salvación en nuestras vidas, y que verdaderamente por nuestro testimonio exterior haya personas que lleguen a Cristo, Señor, porque vean que en nuestro interior hubo un cambio y hay una transformación cada día. Bendice a tu iglesia aquí en Mirador, Señor. Con los faltantes que tengamos como iglesia en lo espiritual, bendícenos. Trátanos, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, lo que cada uno en lo personal debemos corregir. Rompe, Señor, la estructura de la religiosidad. Rompe, Señor, las cadenas de la idolatría. Rompe, Señor, las murallas que hay en nuestros corazones del egoísmo y el orgullo. Derriba todo, Señor, porque tú eres poderoso, amado Dios, y ayúdanos verdaderamente a vivir en libertad, porque te hemos conocido a ti, que eres la verdad, Señor, y tú nos haces libres, Padre Santo, y somos libres en Cristo Jesús. Gracias por bendecirnos. Te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.